económica, geopolítica, y sí, en estos momentos pues los BRICS hablaban de la creación de una nueva moneda para su comercio. Bueno, potencias como Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica se unen y bueno, es como otro bloque de poder. Incluso decían en esta cumbre de la UNASUR, decía el presidente Nicolás Maduro que estamos frente a la llegada de un nuevo mundo multipolar, que el mundo unipolar liderado por Estados Unidos se había terminado. También esto generó ciertas inquietudes, no las declaraciones de Maduro días anteriores, el anuncio de esta nueva moneda para comerciar entre esas potencias como Rusia, China, entre otros, pues también generaba presiones y decían que qué tanto iba a valer el dólar o si el dólar se iba a depreciar, qué impacto iban a tener en nuestras economías, en fin, muchas preguntas. Sí, el tema de desdolarizar la economía, si se llegase a ese acuerdo, aunque hay múltiples investigaciones, reportajes, etcétera, entrevistas que dicen que es muy difícil que esto pase, porque la mayoría de los países la tienen como moneda reserva. Ahora que los bancos centrales de muchos países empiezan a construir cestas de moneda, sí puede ser una realidad. Y entendiendo también que Estados Unidos, y lo dijo el Foro Económico Mundial del 2020, lo que pasa es que han pasado muchas cosas, vale la redundancia, y se nos olvida, pero el tema de que lo dijeron antes de la pandemia, el capitalismo tenía que resetearse. Entonces, yo creo que va muy en línea con eso y lo estamos viendo, ya en Venezuela lo vemos. ¿Cuántos trabajos tienes que tener? Por ejemplo, antes lo escuchábamos, no únicamente lo escuchábamos en Estados Unidos, las personas tienen que tener tantos trabajos para vivir, viven para trabajar, etcétera. Y eso lo estamos viendo acá porque el mundo de este momento tiene cada vez mayores exigencias y por eso a tus chamos ya les están hablando de economía y finanzas en las escuelas. Les hablan de emprendimiento, les hablan de las nuevas carreras, Exacto. o sea, todo viene, el mundo está cambiando de una forma vertiginosa, la llegada de la Inteligencia inteligencia artificial, sí. O sea, cómo nos va a afectar, ya hay Los nuevos empleos, los predicciones nuevos trabajos. de cuál va a ser el trabajo que va a quedar y cuál no. Los administradores supuestamente y los financieros quedamos fuera de lugar. Bueno, y los periodistas también van a ver anclas que ustedes van a ver aquí, robots que les van a decir todo. Exactamente, ahora te dicen que tienes que ser estudiar ingeniero en inteligencia artificial, en los comandos y todo esto. Entonces, todo eso afecta en las expectativas económicas y vemos que, por supuesto, hay algunas que se cumplen. Fíjate que últimamente, es decir, en los últimos 3, 4 años, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ajustan cada vez más sus proyecciones económicas del año en curso y del siguiente. Ya este año hemos tenido 3 ajustes y estamos entrando en la finalización del primer semestre del 2023. Entonces, oye, yo creo de verdad que tenemos que ser cada vez más analíticos, cada vez más acuiciosos en toda la información que nos llega porque estamos infoxicados. Ay, sí, eso también se habla mucho. Hay demasiada información y no tenemos quizás el filtro para saber cuál es cierta y cuál no, y aún siendo cierta, qué valor nos genera. Claro, ¿cómo hacerlo? Si abrimos las redes y hay influencers de todo tipo, gente que te recomienda qué hacer, en qué invertir, en dónde no, todos como en una lucha por nuestra atención. Entonces nuestro tiempo y nuestra atención se dispersa y la gente, bueno, en algunos momentos se pierde. ¿Cuál es el camino que tengo que seguir y hacia dónde tengo que ir para mejorar mis finanzas y mi economía? Se atomizan e incluso contrastan las dos opiniones y dicen, bueno, este sabe más, me voy por este camino, este sabe más que este. Y creo que eso no es lo adecuado. Yo creo que lo que tenemos que hacer, los que en parte nos dedicamos a esto, a informar y formar, es generar valor y ser muy, muy conscientes y muy responsables con nuestras opiniones. Claro. Si hablamos de la inversión, oye, primero, en estos días, para una plataforma que les presto colaboración, una plataforma muy buena, interactiva, venezolana para la calidad de vida, que ahora las finanzas personales forman parte de la atención a la calidad de vida. Una persona decía, mira, me voy a jubilar en un año y quiero tener un negocio para mi chamo. La primero que yo leí en la respuesta es celebrar eso, porque muchos padres en Venezuela, muchos representantes en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela en particular, no tenían esa visión hace unos pocos años, claro, ¿no? de pensar, oye, ¿cómo yo de manera individual le construyo un futuro financiero a mi hijo? Sobre todo para su educación, que es lo más importante. Yo leía eso, que el mejor regalo para los niños era poner el dinero, en vez de un regalo material, dar un dinero y ponerlo a invertir en la bolsa o en algunas inversiones. Por supuesto. Pero la mayoría de nosotros desconoce ese mundo. Porque no tenemos esa información. Entonces, quizás hay algunas personas que digan que ya no es un tema de divulgación. Yo sigo creyendo que sí, porque cuando vamos a las comunidades menos favorecidas en Venezuela, son las que más atención te dicen, te prestan y te dicen, tengo tantos dólares o tantos bolívares, ayúdame a invertirlo. Y siempre la respuesta es la misma. No hay una receta de cocina. Cada inversor, tú, cámara, son 4 perfiles de inversión distintos.
Si yo me pusiese aquí y les dijera, vas a invertir en esto, esto y esto, sería un irresponsable total. Claro. Entonces, hay que conocerse primero uno mismo. Ese tema de que no hagas un presupuesto, ¿por qué no? Yo lo hago y lastimosamente no saqué el bolso que está por allí, que es gigantesco, me parece una mochila, y ahí está mi agenda con mi presupuesto. Ya yo más o menos sé cuáles son mis gastos. Bueno, que generalmente me paso, sí, pero ya más o menos sé hasta dónde puedo llegar. Bueno, que lo escuchamos en la mayoría de las familias. Yo no sé cómo hago, pero gasto más de lo que gano. Es así. ¿Cómo hacer? Es así. ¿Y cómo seguir? ¿Y cuántas personas activas económicamente tiene que tener una familia para más o menos sobrevivir? Claro. Lo que tú dijiste también, o sea, todo lo que tú vas diciendo en tu programa es fantástico. Si hay una pareja de pensionados que se quedaron solos, la señora y el señor, ¿qué pasa con ellos en Venezuela cuando van a un hospital? Porque no se sienten bien, porque no tienen seguro, porque no le llega el seguro. O sea, no le llega la edad. Porque en los hospitales hay que llevar absolutamente todo por experiencia propia. Usted necesita hacerse un examen, a veces esos exámenes no los hacen en el hospital y tiene que ir a un privado. Hay una privatización de la salud. Y si con suerte te reciben en el hospital, y no hay que echarle la culpa ni al médico ni al director del hospital, es que están salvaguardando tu salud, claro, porque no te pueden recibir. Entonces, cuando eso nos llega a la mente o nos toca cercano, que un familiar se nos enferma, a mí se me activa la ansiedad. Te soy muy sincero. Mi papá, mi mamá, lo que sea, no los estoy nombrando a ellos, no tienen seguro, tienen tanta edad. Mi hermana no tiene seguro, o mi esposa no tiene seguro, o mi hijo no tiene seguro. Muchas personas antes, ¿por qué se quedaban en un puesto laboral en Venezuela? Quizás el salario no era muy bueno, pero los beneficios paralelos sí, el seguro era uno. Pero en la pandemia también en Venezuela, a nivel mundial, las compañías de seguro tuvieron un fuerte golpe. Entonces, los negocios en todas partes del mundo se están reinventando y en Venezuela aún más los que quedan de pie después de esta crisis. Bueno, y muchos trabajadores, por eso también hay tanta deserción de los trabajos formales, justo por eso, porque antes ofrecían un seguro o beneficio, pero ya la mayoría no lo ofrece. El trabajador está a expensas pues de muchos peligros. Se enferma ahora con la pandemia de COVID, bueno, los gastos son enormes. Y otras enfermedades, bueno, amén, que Dios nos dé salud a todos, porque de verdad la situación es muy crítica, ¿no? Es delicada y lo ves hasta en el costo de las medicinas, de patologías que ya son normales como la hipertensión, la diabetes, etcétera, pero los tratamientos son persistentes y son caros. Entonces, ¿cómo vivir con eso? Bueno, lo primero es un presupuesto familiar y tienes que priorizar alimentación y salud, educación, por supuesto. Y eso lo vas desarrollando y efectivamente, no quiero decir aquí que soy un pastor o algo por el estilo, o un vidente, que te va a ir perfectamente, pero te da de alguna manera un sendero, porque cuando tú hablas de finanzas personales y la literatura lo dice iniciando, lo primero son los gastos hormigas, que te compras una chuchería, te compraste el cafecito, te compraste las galletitas, que hay que comprarlas para favorecer el emprendimiento de nuestro camarógrafo, y así como muchos otros, pero ahí se te va una cantidad importante de dinero. Cuando vamos sumando a la semana, bueno. Y si es, Rosa, lo he comprobado. Bueno, pero es que un salario mínimo, que se puede comer con un salario mínimo. Claro, pero hay muchos analistas o incluso personalidades del gobierno que te dicen, no, es que aquí casi nadie gana salario mínimo. Pero en la administración pública... Bien, gana $100 máximo, pongamos, una media. 350, Rosa, cuando que es mucho, lo que pero gana. no todo el mundo gana eso, Exacto. la verdad. En la media, ni siquiera en las privadas. Eso me gusta porque hay incluso encuestas que te dicen que la media en el sector privado es 350. Pongámoslo en el mejor de los escenarios, 350. Si la canasta básica está cerca de los 500, tú me dirás, y la canasta básica no te contempla educación, por ejemplo. No te contempla medicina, es solamente para poder alimentarte y satisfacer tus necesidades de aseo personal. Ni hablar que los servicios públicos subieron, y ni hablar que, por ejemplo, el tema de la gasolina, cada vez vemos menos estaciones de servicio subsidiadas y muchas las están también privatizando. Correcto. Entonces, bueno, es un escenario que la gente poco a poco está como asimilando, pero servicios públicos aumentan y a veces fallan. Entonces la gente tiene que comprar otra conexión a internet, por ejemplo. Hay personas porque estamos trabajando muchos en las casas, bien porque nos quedamos sin empleo, bien porque decidimos además de nuestro empleo después tener otro, o bien porque somos docentes, facilitadores, lo que sea. Pero la gente busca incluso redundancia en el internet, tener dos sistemas por si se te cae uno, el otro. Claro. ¿Qué pasa con la electricidad? Entonces también estás de alguna manera fomentando la informalidad. Es decir, sí, tengo un trabajo formal de 8 a 5 y cuando salgo, pues me voy a mi emprendimiento o conduzco un vehículo, hago varias cosas. Y esto es una realidad y para profesionales universitarios incluso en Venezuela. Entonces, mira, al final de la historia, y lo diré hasta que lo vea y ojalá lo pueda ver, el Ejecutivo Nacional tiene que llamar a un gran diálogo económico nacional. Si esto no pasa, sí, te reúnes aquí con unos, te reúnes aquí con otros,
pero siguen privando las asimetrías, Rosa. Sí, porque lo hemos dijiste. visto reuniones y fotografías. Y eso es muy importante, pero que haya un después, no solamente la reunión, el apretón de manos y la firma de algo si es que firmamos, sino que haya un después, que haya una continuación, que veamos los resultados, porque eso además fomenta la confianza. Porque si yo sigo diciendo en cada programa que voy, que también lo seguiré diciendo, sí, puedes invertir a través de la Bolsa de Valores de Caracas, o la Bolsa Descentralizada, o la Bolsa Pública, o la Bolsa Agrícola. Ajá, Guarino, pero con $5 tú me vas a decir que compro una acción. Sí, ajá, Guarino, pero con $5 entonces compro la acción y no como. O compro la acción y mi chamo no come, por ende no va a la escuela. O sea, esas son las cosas. Hablar de finanzas personales en Venezuela es uno de los temas más delicados, pero no podemos abandonarlo. Claro. No podemos dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a implementarlo para hacer una sociedad distinta, que con lo que dijimos del apagón, cuando la gente entró como en una especie de desobediencia social económica, que empezaron a parar con el dólar, fíjate, no ha parado eso. Claro. Y el Ejecutivo no lo cortó. Entonces, y le dio cierto oxígeno a la economía. Pero, incluso hemos escuchado que la dolarización fue un error por parte del expresidente Rafael Correa en el Ecuador cuando tuvieron la caja de conversión, etcétera. Hay otros expertos que dicen que tiene que haber una dualidad mientras se fortalece el bolívar. Pero el tema está en que nosotros aquí podemos analizar y desnudar la realidad del país una y mil veces. Pero si no nos escuchan allá en Miraflores y en todos los ministerios que están alrededor de Miraflores, es muy difícil. ¿Le damos herramientas a los ciudadanos? Por supuesto que sí. Algunos pueden tomarlas, otros lamentablemente ni siquiera tienen la oportunidad. Bueno, y que el sector comercial en reiteradas ocasiones también han solicitado ese diálogo con el Sí, Ejecutivo, que avancen esas mesas de diálogo, bueno, para seguir buscando fórmulas que permitan en medio de las circunstancias que ya todos conocemos poder avanzar. Es así.